Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. ...52 minutos ya sobre las 9 de la mañana, avanza esta mañana de miércoles y vamos a hablar, como decíamos, de uno de los temas que va a marcar desde luego la agenda de esta semana. Ayer escuchábamos a doña Jessica de León, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que se ha fijado como objetivo entre los primeros 100 días regular o al menos intentarlo un caballo de Troya, como podríamos llamar la vivienda vacacional, el uso residencial e incluso impulsar una nueva ley para la que acuden al consenso. De hecho, está de viaje itinerante prácticamente por todas las islas ofreciendo una consulta pública este viernes a partir de las 5, Centro Insular de Juventud, Antigua Universidad Popular, todos invitados, todos los participantes, todos aquellos, entrada libre y gratuita para ofrecer su versión. Una ley que quiere regular este suelo turístico con un principio de sostenibilidad. Está con nosotros hoy el presidente de la Asociación de Alquiler Vacacional en Fuerteventura, miembro representante Francisco Díaz, bienvenido. Muchas gracias. No, ya no soy miembro de la Junta Directiva de ASCAP, lo fui en el pasado y estoy aquí a título particular como persona con experiencia y conocimientos en el alquiler vacacional. Bien, como siempre ha estado vinculado sí. a ASCAP, a quien sí vamos a tener es al vicepresidente de este caso, de esta Junta Directiva de ASCAP, que nos va a ofrecer Javier Valentín también su punto de vista. Antes que nada, desde el lunes se autoriza esta iniciativa por parte del Consejo de Gobierno de Canarias y se somete a consulta pública. Se está hablando de unos plazos de junio del 2024 cuando pueda estar aprobada esta ley. ¿Qué le parece a usted, Francisco, que el Gobierno se haya puesto este objetivo de esta manera? Bueno, de entrada, pues me entran una serie de temores, porque justifican la necesidad de esta ley básicamente con un supuesto desequilibrio entre el residente y el turista, que no parece que lo haya, y por otra parte en la falta de vivienda, como si el culpable de la falta de vivienda para alquilar de uso residencial fuese el alquiler vacacional, que es el 4% del parque de la vivienda de Canarias, pues difícilmente puede ser el responsable de la falta de vivienda para alquilar. Más bien, la falta de vivienda es debido a que en los últimos 15 años pues no se han puesto suelo para viviendas sociales, ni se han promocionado desde las instituciones el solucionar el problema de la falta de vivienda. Pues ahora nos encontramos con esto. Es un problema parecido un poco al del agua. Durante un montón de años las instituciones no se han preocupado de prever que había que actualizar las instalaciones de distribución del agua y ahora nos encontramos con un enorme problema. Con la vivienda pasa 3/4 de lo mismo. Francisco, un segundito nada más, porque el vicepresidente de ASCAP se tiene que marchar a una reunión y entonces nos ha concedido estos 3 minutos, por supuesto, para dar su punto de vista. Javier Valentín, buenos días. Póngase los auriculares, por favor, Francisco. Gracias por participar esta mañana. Vamos a ver. Parece ser que ustedes no están muy satisfechos con que el Gobierno de Canarias utilice una ley para la gestión de la vivienda vacacional. Ustedes están impulsando, tal y como decía Francisco, que haya una mayor gestión municipal, es decir, que cada uno de los municipios pues regule de alguna forma o controle lo que está pasando dentro de sus edificios. Sí, en efecto, como tú bien dices, el Gobierno de Canarias quiere regular por ley las viviendas vacacionales y nosotros desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional estamos cautelosos porque no hemos podido analizar el texto de la ley, porque el Gobierno de Canarias no ha hecho público ningún borrador todavía de por dónde, permíteme la expresión, van a ir los tiros. Ahora, sí tenemos que tener claros todos que regulándose por ley, es decir, por una norma de rango legal, en lugar de por un reglamento, que es lo que tenemos en la actualidad, una norma de rango legal imposibilita
a cualquier ciudadano impugnar esa ley ante los tribunales. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con un reglamento, sí puedo impugnarlo en los tribunales, y de hecho ya pasó con el decreto que aprueba el Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias, pero una norma que se aprueba en el Parlamento de Canarias por trámite de una norma de rango legal, no puedo ir lucharla en los tribunales. Solo se puede plantear frente a ellas un recurso de inconstitucionalidad, que son los que han legitimado el Defensor del Pueblo, una serie de números de parlamentarios y demás, ¿no? Entonces esto limita muchísimo las posibilidades de defensa de los interesados. Y como usted bien decía, nosotros desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional lo que hemos puesto en conocimiento del gobierno es que se habla mucho de que hay que regular, hay que regular. Bueno, la actividad está regulada ya en Canarias, está regulada, y desde nuestro punto de vista está bien regulada. Tenemos una norma que sirve como norma marco para todo el archipiélago canario, y lo que hay que hacer ahora es lo que dice el Tribunal Supremo desde noviembre de 2020 en una de sus sentencias, que es los ayuntamientos son los competentes para en la planificación urbanística determinar qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, dónde lo quieren y en cuánto lo quieren en relación con las viviendas vacacionales, porque obviamente no son las mismas las necesidades de La Oliva que de Pájara, Antigua o Teror en Gran Canaria. Efectivamente. Siempre decíamos que hay un chivato, ¿no?, del alquiler vacacional, que es primero, por supuesto, el sello, la acreditación que tiene que dar el gobierno, y después un portal. Hay muchos portales, no voy a citar a ninguno, donde se están ofreciendo estos productos. Quizá a veces se está ofreciendo un producto que no cuenta con las mínimas garantías y nadie lo controla. Bueno, el Gobierno de Canarias, para las viviendas vacacionales y para el resto de tipologías de alojamientos turísticos, tiene un mecanismo de inspección y control para que los alojamientos turísticos que se ofertan en la Comunidad Autónoma de Canarias cuenten con todas las disposiciones que establece la normativa vigente. Pero insisto, tanto para las viviendas vacacionales como para un complejo de apartamentos. Lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias, si detecta que hay una oferta, sea en la modalidad alojativa en la que sea, que no cumple con lo que establece la ley, pues lo que tiene que hacer es actuar el cuerpo de inspectores de turismo del Gobierno de Canarias, ¿no? Pero se está controlando, ustedes no se sienten amenazados, porque aquí estamos hablando de una asociación que vela por el interés de la vivienda vacacional, ofreciendo un producto que puede ser equiparable, obviamente, a un hotel, villas de lujo o alquileres de pisos en un alto standing, es decir, una buena experiencia, una experiencia saludable, incluso con todos los complementos, la oferta complementaria que ustedes ofrecen, que recomiendan, restaurantes, experiencias, etcétera. ¿Se sienten amenazados por la cantidad de, bueno, pues de depredadores, podríamos decir, que en nombre de la vivienda vacacional están manchando todo el trabajo que ustedes están haciendo sin ningún control? A eso me refiero, porque ahora mismo, bueno, pues los controles son bastante relativos. Pues mire, yo el ataque, para serlo honesto, la veo desde una doble vertiente. Por un lado, obviamente, todos aquellos sujetos que ejercitan la actividad de vivienda vacacional y lo hacen fuera del marco normativo, tienen que ser expulsados de manera inmediata del mercado. Obviamente, la Asociación de Canarias del Alquiler Vacacional lucha contra el intrusismo y contra la oferta ilegal. Eso ya creo que sobra hasta decirlo. Obviamente, claro, que actúe la Inspección de Turismo frente a aquellas viviendas vacacionales, pero también frente a los hoteles o los apartamentos que actúan de manera ilegal o que no cumplen con la ley, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero también, y les soy honesto, nos sentimos atacados desde las administraciones públicas, en concreto desde el Gobierno de Canarias, porque recordemos que en menos de 10 años ya esto es el cuarto intento de volver a regular una actividad que ya está regulada. Sí, el Gobierno de Canarias anteriores ha sacado ya hasta 2 borradores de decreto, hasta un intento de modificación de la ley en el Parlamento que se paró. Nosotros hicimos una campaña fortísima en los medios y el Parlamento de Canarias en la anterior legislatura lo mandó al Consejo Consultivo de Canarias y nos dieron la razón, porque en aquel momento se estaban vulnerando competencias del Estado. Efectivamente. Y este es un nuevo intento. Llevamos 4 ya intentos de volver a modificar una normativa que, como decía, ha pasado el filtro, me refiero al Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias, hasta en 4 ocasiones del Tribunal Supremo. Es decir, ninguna norma autonómica ha llegado tantas veces al Tribunal Supremo como lo ha hecho la norma de Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias. Y el Tribunal Supremo, como decía anteriormente, lo ha dicho clarito y lo ha repetido hasta en 2 sentencias, una de noviembre del 20 y otra de enero del 21, que sean los ayuntamientos los que dice el Tribunal Supremo están legitimados y obligados, según el planeamiento urbanístico, a determinar
como decía, qué es lo que quieren, dónde lo quieren y cuánto lo quieren en relación con las viviendas vacacionales en sus municipios. El problema es cómo están las oficinas técnicas de los ayuntamientos y cuántos ayuntamientos tienen realizado y aprobado un plan general, que es que, claro, es que nos vamos tropezando con diferentes carencias que tienen los municipios. Por último, Javier, para no interrumpir más su agenda, importante agenda de hoy, ¿cómo plantea usted que haya una conciliación? Que se lleven bien el suelo residencial y el suelo turístico. Es decir, cómo evitar que los vecinos se vayan quedando sin casa o que los alquileres, como pasa en Corralejo, una habitación llegue a costar actualmente entre 800 y 1.200 euros. ¿Cómo se hace compatible el suelo? Sí, sabemos que los alquileres vacacionales en Canarias han supuesto más de 2.000 millones de euros a la economía de todo el archipiélago, ok, pero también sabemos que los vecinos pues se están quedando sin casa y además el síntoma, el reflejo inmediato son las empresas que no tienen trabajadores, que hay mucha hostelería y mucha hotelería que están cubriéndose los departamentos con muy poco personal porque no hay personal. ¿Qué plantean ustedes? Sin lugar a dudas, no cabe ningún tipo de duda, valga la redundancia, que hay que conciliar intereses. Claro. Hay que conciliar dos derechos constitucionales que hay aquí, bueno, tres realmente. El derecho a la vivienda digna, que está regulado en el artículo 47 de la Constitución española, pero también otros dos derechos que no son menos importantes, y de hecho en la Constitución están en artículos precedentes, que es el derecho a la propiedad privada del artículo 33 y el derecho a la libertad de empresa del 38 de la Constitución. En definitiva, por supuesto que hay que conciliar intereses, pero hay jurisprudencia reiterada, que además surgió desde una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que la limitación a estos derechos debe hacerse de manera proporcional, necesaria y objetiva. Es decir, lo que no se puede hacer es, como entendemos nosotros desde el Gobierno de Canarias, una ley que al final va a ser café para todos. Una tarifa plana, ¿no? Correcto. Por supuesto que si hay municipios, como usted ha comentado, del Oliva, que tienen una especial circunstancia con un problema de vivienda determinado, pues por supuesto que hay que darle y hay que buscarle una situación. Y aquí ya se ha comentado antes en la mesa que hay otros índices que son muy importantes tenerlos en cuenta, como la falta de promoción de vivienda pública, lo que tienen que tener en cuenta los poderes públicos. Yo tengo un derecho constitucional que es el derecho a la propiedad privada y yo no soy el obligado constitucionalmente a proveer de vivienda pública. Claro. El competente para la provisión de la vivienda pública es el gobierno, no los ciudadanos. Yo no soy Visocán. Entiéndame la expresión. Sí, sí. Dicho esto, hay que tener en cuenta también que en Canarias, y este dato yo creo que es bastante contundente, que además no es un dato nuestro, es un dato de TINSA, que lo elaboró un informe recientísimo de hace menos de un mes, es que en Canarias hay más de 5 veces más viviendas vacías de las que se necesitan. Es decir, no faltan casas en Canarias. Lo que pasa es que en Canarias hay muchas viviendas desocupadas. Hay 5 veces más viviendas vacías de las que realmente se necesitan en el mercado. Lo que el gobierno de Canarias tiene que hacer es ponerse las pilas con los ayuntamientos y es fomentar políticas, medidas que incentiven. Yo nunca soy partidario de castigar, de penar, sino de incentivar que aquellos propietarios que tienen una vivienda, una segunda residencia, que no la están utilizando actualmente, facilitarles, incentivarlas, que las pongan en el mercado del alquiler. ¿Por qué alguien que tiene un activo prefiere dejarlo cerrado hoy en día que tenerlo en un alquiler de larga duración? Pues porque tenemos una legislación que además con la última ley de vivienda del Gobierno de la Nación la ocupación, ¿no? Sí. La ocupación y la inseguridad jurídica que existe en los propietarios que tienen una vivienda y que saben que si tienen un inquilino que no le pagan, y no estamos hablando en muchísimos casos de grandes tenedores, sino de pequeños propietarios que tienen un piso que lo han comprado como una garantía, una pensión de futuro y que están pagando su hipoteca y el inquilino no les paga, pues obviamente yo, si tengo miedo a recuperar la posesión de mi vivienda, porque en la actualidad la ley de vivienda establece unos mecanismos en la ley de enjuiciamiento civil que dificultan muchísimo los procedimientos de desahucio en materia de arrendamiento de vivienda, pues obviamente entiendo que haya mucha gente que prefiera dejar su vivienda vacía. De hecho, ayer se hizo público un informe de la Asociación de Inmobiliarios de España que decía que había bajado la oferta de vivienda en el mercado de alquiler en los últimos meses desde la ley de vivienda más de un 30%. Oiga, que estamos hablando que más de una cuarta parte de esas ofertas decide salirse de la opción de la oferta misma. Yo creo que tenemos un problema muy grave
de seguridad jurídica y de compromiso efectivo de las administraciones públicas para que se pongan de una vez por todas a cumplir con sus tareas y no buscar chivos expiatorios, como en este caso, que son la vivienda vacacional. Bueno, y yo añadiría las promociones de viviendas abandonadas, ¿no?, que han sido capturadas por grandes grupos empresariales o por entidades bancarias y que siguen ahí, cuyas viviendas ruinosas y además en un estado de inseguridad latente están siendo ocupadas por vecinos que en muchas ocasiones no tienen otra alternativa. Es decir, y de esto en Fuerteventura sabemos bastante porque tenemos en prácticamente todos los municipios esos mamotretos abandonados ante la absoluta inmunidad de aquel que lo abandonó y del ayuntamiento que lo sigue permitiendo. Bueno, muchos problemas de acceso a la vivienda por lo que estamos viendo, muchos problemas de nuevas promociones, de planes por barrios, de planes por municipios. Javier Valentín, contundente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Bueno, Javier Valentín, vicepresidente de ASCAP, decía él, hay un mantra que se repite, pero no por eso es verdad, es con lo que viven ustedes permanentemente cada vez que se sientan en una mesa de negociación, que es el mantra de que la vivienda vacacional expulsa a los vecinos de las ciudades, ¿no? Sí. Yo me quedo con este dato, es que es un dato, ¿no? En Canarias hay 5 veces más vivienda vacía de la que se necesita. Claro, luego es un mantra y que forma parte de esta demonización general de la vivienda vacacional, que la vivienda vacacional viene padeciendo desde que hubo este desarrollo de la vivienda en el turismo en general, no solo en Canarias, en todo el mundo, pero siempre parece que es un poco, todos vamos a justificarnos con que la culpa de todo la tiene la vivienda vacacional. Pues no es así. Si nos vamos a los números, y como muy bien acaba de explicar el vicepresidente de ASCAF ahora mismo, la vivienda vacacional está ya regulada y lo único que tienen que hacer las administraciones, incluyendo sobre todo a los ayuntamientos, pues es cumplir con su responsabilidad, tanto a la hora de controlar que la vivienda vacacional, pues si hay intrusos y tal, pues sacarlos del mercado, como a la hora de promocionar vivienda pública, que es lo que no han hecho en estos últimos años y es lo que nos ha llevado a esta situación. Y si a la hora de que un inversor proponga promocionar vivienda privada, en este caso, y lo convirtiera todo en vacacional, ¿ustedes están a favor de que eso se pueda regular? De que haya una cota, por ejemplo, de en cada edificio haya un límite dedicado a la vivienda vacacional, o que la vivienda vacacional bueno, pues no sea todo lo que se está construyendo últimamente, porque claro, obviamente, independientemente de cómo esté la ley española y de las ventajas que pueda darle o no al inquilino o la vulnerabilidad en la que se queda el propietario, hay que tener claro que gana mucho más un propietario de un edificio que tiene apartamentos en alquiler vacacional que un propietario de un edificio que tiene renta fija, ¿no?, por parte de sus inquilinos. ¿Cómo regular esto, Francisco, para evitar que todas las promociones privadas... Yo es que no creo que haya una necesidad de regular eso. A ver, no tenemos que olvidar lo básico. Vivimos, aunque cada vez lo parezca menos, en una democracia. Tenemos un sistema económico, de una economía de mercado, más o menos libre. Entonces, no podemos ahora ir a regular como si estuviéramos viviendo en una dictadura donde la economía está centralizada solamente en el Estado y que todo vaya... No podemos irnos a Cuba ni a Venezuela, que dice que sigue siendo una democracia, aunque no lo es. Entonces permitimos que todas las promociones puedan ser de alquiler vacacional. Lo que tenemos que permitir... A ver, si eso llega a un momento que es un problema enorme, pues vamos a ver, pero eso de momento es un problema, eso a fecha de hoy. Yo creo que no. Sí, es un problema. Yo creo que no. Sí, es un problema. Yo creo que el problema, vuelvo y insisto, es que no se han promocionado vivienda pública. Ese es el problema. Y decir que el problema es la vivienda vacacional simplemente es falso. Simplemente es falso. Ahora, que tú me puedas decir que puntualmente pues conoces a alguien que se metió en un cuartucho como vivienda vacacional y aquello no reúne condiciones y tal, pues ya, como muy bien ha dicho también Javier Valentín, pues ahí está la inspección de turismo para meterle mano a ese tema, que son casos puntuales y no se pueden generalizar. Vamos a ver, si nos vamos hacia atrás, en Fuerteventura hace 20 años, la mayor parte de los profesionales de la industria turística ofrecían
a sus empleados un alojamiento, ¿no? Los hoteles, en buena parte de los casos, tenían unos pequeños apartamentos para sus empleados. Esto dejó de ser así para seguir aprovechando ese suelo y mejorar la explotación de esa industria, y esos trabajadores se fueron a vivir a diferentes promociones en un boom inmobiliario que vivió Fuerteventura hace entre 20 y 25 años. ¿Cómo puede ser que ahora mismo los mismos hoteleros no estén encontrando trabajadores para los mismos hoteles? Insisto, se hizo un boom inmobiliario para que pudieran vivir, si estamos en la misma Fuerteventura. Es decir, no ha habido muchas más camas, ha habido, por supuesto, más hoteles, pero no ha habido mucho más de lo que estamos hablando. Lo que ha ocurrido, parece ser, es que esas casas donde han vivido los inquilinos ahora mismo se convierten en alquileres vacacionales. ¿Usted a esto no le ve un problema? Primero, yo no creo que eso de una forma generalizada sea así. Para empezar, insisto, casos puntuales, por supuesto que hay en la vivienda vacacional y en todos los sectores. Vale, vamos a hablar con datos que ustedes tienen datos. ¿Cuánta vivienda vacacional tenemos con sello, aprobada, cumpliendo todos los requisitos actualmente en Fuerteventura? En Fuerteventura no lo sé. En Canarias, concretamente, 42.000. Bueno, ayer decía Jessica de León 46.000. Es posible que ella tenga un dato algo más actualizado que el mío. Pero esto es lo que hay, pero como se ha dicho antes, resulta que hay 211.000 viviendas vacías en Canarias, 5 veces más de la vivienda vacacional y 5 veces más de las que se necesita para el alquiler residencial, que son unas 40.000 para solucionar el problema. Entonces, tenemos que centrar el problema en los números reales y no salirnos de la realidad cogiendo casos puntuales como si fueran el todo. Porque eso lo único que hace es volver en la demonización e insistir en la demonización de la vivienda vacacional, que es el culpable de todos los males que haya. No, no es así. Bueno, a lo mejor es simplemente una forma de decir que hay alguien al mando, es decir, que hay alguien a los bandos. Vamos a escuchar a Jessica de León, si le parece, a ver qué nos decía ayer sobre la necesidad. Ella insistía mucho en la necesidad de no demonizar a ninguna de las partes, me imagino, porque ya sabe exactamente dónde están las posturas enfrentadas. Vamos a escucharlo. Ya he dicho que la ciudadanía de Canarias, si consideran que es el momento, la oportunidad de regular el alquiler vacacional de una forma mejor, porque creo que lo has explicado bien, Nuria. En el año 2015, 17, se aprobó un decreto por el Gobierno de Canarias, que en aquel momento pudo cumplir su función, que era regular la comercialización de una actividad, y luego esa actividad ha cobrado unas dimensiones que el Gobierno entiende que hay que empezar a poner límites cuantitativos y cualitativos, es decir, en cuántas, porque hay algunas zonas que ya no soportan más carga y otras porque no todas las viviendas pueden ser vacacionales. Y yo creo que todo el mundo es consciente de, cuando acudimos a ciertas plataformas, de ver algunos ejemplos que ni van a favor del alquiler vacacional, ni hablan bien a favor del alquiler vacacional, y desde luego tampoco hablan bien del destino turístico, llámese Fuerteventura, Tenerife o en su conjunto Islas Canarias. Por tanto, lo que nosotros pretendemos hacer es una reflexión conjunta primero con la ciudadanía para preguntarle sobre la oportunidad. Creo que no tenemos que demonizar al alquiler vacacional, porque nosotros lo que pretendemos es que ganen en calidad, que ganen también en generación de empleo, que los canarios también disfruten de esa redistribución de la riqueza y que no sientan ningún canario que el turismo es una actividad que amenaza ninguna de las formas o el bienestar de los canarios, llámese el empleo, porque la falta de vivienda o esa trasvase de vivienda de unos lugares a otros afecta a la movilidad, y por tanto donde antes vivía cerca de su puesto de trabajo, pues a lo mejor viven a 30, 40 minutos de su puesto de trabajo, porque no se pueden permitir el precio de la vivienda, porque está constatado que sube el precio de la vivienda al haber menos oferta, y por lo tanto esas son las cuestiones que nos tenemos que plantear, pero desde una óptica tranquila y sin demonizar a nadie, y esto quiero hacerlo especial hincapié. Bueno, ¿qué le parece, Francisco? Bueno, a mí me parece, es decir, son buenas palabras y parece que tiene buenas intenciones, pero si las competencias para regular
esto ya las tienen los ayuntamientos, como nos acaba de decir el vicepresidente y abogado Javier Valentín, pues no hay necesidad de ahora sacar una ley, que además, como ha dicho, encima no se puede recurrir más que ante el Tribunal Constitucional de forma muy complicada, con lo cual, mucho me temo, la sensación que tengo es que esta ley, si se llega a hacer, va a empeorar la situación. Me gustaría equivocarme, pero sinceramente creo que la va a empeorar. En sitios como, por ejemplo, Corralejo, El Cotillo, etcétera, si se limita fuertemente a la vivienda vacacional, eso puede suponer el colapso económico del municipio de La Oliva, que se sustenta básicamente en el turismo de vivienda vacacional en un enorme porcentaje. Por tanto, mucho cuidado con sacar una ley que lo que haga al final sea empobrecernos a todos los majoreros. O no majoreros, ¿no? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en la zona del Castillo, es que hay propiedades británicas compradas de forma casi como un lote. Es decir, estamos viendo inversores que llegan, compran 6, 10 villas, no en un gran aspecto, ni en una gran calidad, ni en un gran mantenimiento, y desde el Reino Unido están beneficiándose de mucho dinero, con lo cual no solamente es un incentivo para la economía local, para que esas familias que probablemente con mucho esfuerzo han comprado un apartamento y en un momento dado deciden explotarlo durante X meses al año para tener un extra, qué sé yo, para pagar los estudios universitarios de sus hijos. Pero en este caso es que estamos viendo que ya hay una cierta... hay un negocio, hay una industria, sí, claro, sí, yo entiendo que ustedes defienden la ley del mercado, ¿no? Claro. Del libre mercado, pero en el medio se queda mucha gente fuera. En el nombre del libre mercado se queda mucha gente sin casa. Pero se quedan sin casa porque no se han previsto viviendas en los últimos 15 años. Y esos tienen la culpa. Los que no han previsto que hubiera viviendas son los culpables de que ahora no haya viviendas para alquilar, los precios estén por las nubes, y también los que se dedican a promulgar leyes como la reciente ley de la vivienda. Son los que tienen la culpa. En este caso, ¿quién ha sido? El gobierno central. ¿Qué partido está al frente del gobierno central? El PSOE. Ya. No, pero bueno, Pues el PP está. es el que quiere, Pues cambiar la ley. Ahora aquí sí. Por eso al PP le digo que por favor tenga cuidado a Jessica de León, que no vaya a estropearlo más, que es lo que puede pasar tranquilamente. Es decir, que una vez que salga esta ley, las cosas estén peor que ahora que esa ley no está y que estamos con un reglamento que regula perfectamente la vivienda vacacional, y que lo único que tienen que hacer, en este caso los ayuntamientos, es ponerse las pilas y regular en su municipio cómo quieren la distribución de la vivienda vacacional. Y punto. ¿Los ayuntamientos han hecho algo en estos años en los que ustedes llevan defendiendo una vivienda vacacional de calidad, quiero decir? En calidad, perdón. De calidad. Me refiero a que ustedes defienden una vivienda vacacional de calidad. Claro que sí. Y además el turista de vivienda vacacional es un turista de calidad, porque le cuesta muchísimo más comprarse el billete, el coche de alquiler, la vivienda vacacional independientemente, que comprar un paquete por 400 euros en un hotel todo incluido. Ojo, y yo no estoy en contra de los hoteles todo incluidos. Sobre todo porque generan una masa laboral que ustedes no generan, ¿no? También hay que tener en cuenta. Bueno, unos 40.000 trabajadores genera la vivienda vacacional en Canarias. Bien, no quito desde luego el esfuerzo. Que eso es proporcionalmente menos a los hoteles. Claro. Y significa entonces que hay que matar a la vivienda vacacional. No. Yo no creo pero que tampoco eso sea a los un hoteles, argumento. ¿no? Pero tampoco a los hoteles. Claro, ya he dicho que yo no estoy en contra de los hoteles. Ni siquiera estoy en contra de los hoteles de todo incluido, que también han creado mucha polémica en los tiempos. Lo sé bien porque yo me he dedicado a los hoteles la mayor parte de mi vida profesional, antes de dedicarme a la vivienda vacacional. Tanto conozco las dos caras de la moneda. Ajá. Yo no estoy en contra del turismo, yo estoy en contra de los desequilibrios. Mira, en Canarias vivimos alrededor de un 35% de la economía es del turismo, la hostelería, etc. Pero en Fuerteventura esa dependencia llega al 70%. Incluso al 88 nos decían. Pues fíjate, Sí, al 88. Pues ya otro dato que tengo antiguado. Sí. ¿Eso quiere decir que hay que ir en contra del turismo en Fuerteventura? No, lo que quiere decir es que tenemos que desarrollar otras industrias
para que el peso relativo del turismo sea menor y haya un equilibrio. Por ejemplo, el sector primario. En Fuerteventura, sin ir más lejos, un 94% de las tierras cultivables no se cultivan. Vas por ahí y ves todo gavias peladas y para encontrar una que esté sembrada es un milagro. A lo mejor tiene mucho que ver el agua, ¿no? A lo mejor tiene que ver el agua. No quiero recordar de quién es la culpa de lo del agua, porque volvemos a lo de los últimos 15 años y otra vez a las administraciones públicas. Vale, pero hay un problema. El agua se puede solucionar. El tema del desarrollo del sector primario es importantísimo. Si se desarrolla, pues ya el peso específico del turismo será menor. No hace mucho tuvimos la oportunidad de desarrollar la industria del cine. También la dejamos escapar con un montón de polémicas, que si el medio ambiente, que si las dunas de Corralejo, no sé qué, no sé cuánto. Otra industria que no tenemos. Seguimos dependiendo de forma casi monocultivo en Fuerteventura del turismo. ¿Tiene la culpa el turismo? No, tiene la culpa el que no desarrollamos otras industrias alternativas para tener un equilibrio. El secreto está en el equilibrio. Bueno, veo que se lo tiene estudiado, ¿no? Ese titular. Bueno, Francisco Díaz, ¿ustedes van a acudir este viernes a esta reunión con la consejería? Yo personalmente sí. ¿Van a poder, por favor, averiguar cuánta vivienda vacacional tenemos en Fuerteventura, no el conjunto? Porque creo que es importante conocer cuánta vivienda vacacional tenemos en Fuerteventura como punto de salida, claro para sí. saber los desequilibrios. ¿Esperan que vayan los ayuntamientos? Bueno, yo espero que sí, porque si no van los ayuntamientos, que son además un actor importantísimo. Los responsables y que además, de eso. además que tienen la competencia para regular esto, pues entonces ya mayor dejadez imposible por parte de ellos. Yo espero que estén allí todos, claro que sí. Bueno, ¿qué van a pedir ustedes como titular? Bueno, Que se mantengan los ayuntamientos como gestores, que se regule más, claro, que se sancione sí, más. que se dejen las cosas como están y que aquellos que tienen responsabilidades para actuar, actúen. Ya, la inspección de turismo, los ayuntamientos a la hora de ordenar cada uno en su municipio el tema de la vivienda vacacional, cada uno que cumpla con su parte. Y a partir de ahí no hay necesidad de hacer una ley. A mí es que me gustaría mucho preguntarle si conoce a alguien que le hayan sancionado en algún municipio por incumplir, es decir, por proponer una vivienda vacacional que no reunía los mínimos requisitos. Hemos visto imágenes como azoteas llenas de tiendas de campaña, Pues donde eso. se ofrecía a la gente una tienda de campaña. Hemos visto habitaciones con 8 literas, donde se ofrecía a la gente convivir con personas Yo desconocidas estoy en una habitación absolutamente mínima. en contra de esos casos que mencionas. Y insto a las administraciones, en concreto al Gobierno de Canarias, a través de la Inspección de Turismo, a poner fin a cada uno de esos casos que se detecten que tú acabas de mencionar. Porque es lo que toca. ¿Pero conocen algún caso que se haya sancionado? ¿Está funcionando la inspección de turismo? Ahora mismo no me viene ninguno O a la aquí cabeza. tengo un apartamento, abro y todo economía clandestina, etcétera, etcétera, y no pasa nada. A eso me refiero. Pues si parece que tú tienes más información que yo en cuanto a casos de ese tipo. Pues a lo mejor... Deberían de tenerlo ustedes, a lo, que son los... a lo mejor, bueno, como yo ya no estoy, he dicho, de forma Sí. activa en la Junta Directiva y en el tema este, y ya tampoco tengo intereses personales en la vivienda vacacional, Ajá. que los tuve, pero ahora ya tampoco los tengo, pues quizá estoy un poco menos al día de lo último que va pasando. Pero desde luego, si hay conocimiento de que eso esté pasando, hay que ponerlo, hay que denunciarlo ante la Inspección de Turismo y que actúen, faltaría más. Nosotros, los que defendemos el turismo de calidad, vacacional y no vacacional, somos los primeros interesados en que eso se haga así. Bueno, ¿es verdad que la ley turística que hay en Canarias multa a los propietarios de apartamentos por residir en ellos? Que se ha generado A los una propietarios, polémica, que incluso los ha habido- afectados han promovido una iniciativa legislativa. Ha habido algo de eso. No tengo los datos claros, pero ha habido algo de eso. No a un nivel muy general, pero ha empezado a haber algo de esto y se ha montado ya, pues lógicamente, la correspondiente protesta. Y pues, claro. Entonces, el tema está muy claro. La normativa está. Inicialmente esa normativa salió con unos artículos ilegales. Los tribunales
como era un reglamento y no era una ley, los tribunales actuaron, anularon los artículos que eran ilegales y entonces se quedó una normativa razonablemente buena, que es la que tenemos, y lo único que hay que hacer es aplicarla y que cada administración cumpla con su parte, y aquí ningún problema. Bueno, hay una plataforma de afectados por la ley turística, hay una asociación, ASCAP, que defiende los derechos de la vivienda vacacional, insisto, de calidad, y hay una patronal turística, hay unos ayuntamientos. En general, hay un surtido de actores que deberían de sentarse este viernes con la consejería, donde ella insistía, es una consulta pública y abierta donde todo el mundo, y por qué no, también los vecinos de zonas residenciales que algo o mucho tendrán que decir sobre su situación, para bien o para mal. No todas son negativas, a veces son positivas para el barrio o para la zona, en fin. Todo el mundo a partir de las 5 de la tarde este viernes en el Centro Insular de Juventud. Es el momento de definir qué modelo de alquiler vacacional queremos en Fuerteventura, y para eso se crea este foro. Francisco Díaz, como siempre, un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias, buenos días. No se vayan, que nosotros vamos a seguir a través de las redes sociales. Por cierto, que hoy de buena mañana se nos traslada a la preciosa localidad de Caleta de Fuste. Ahí estará el compañero Juanfran Rodríguez con el compañero también Pedro Umpierrez, dando voz a todos aquellos que pasen por nuestro set, muy cerca del parque infantil, muy cerca de una de las zonas comerciales. Pero antes nosotros vamos a entrevistar a Javier Santos, el director de la Escuela de Música de Fuerteventura.